Hola, bienvenidos queridos estudiantes. En este encuentro vamos a desarrollar ejemplos de cómo trabajar con la primera ley de Newton. Preparados. Recuerden que deben tomar todas las medidas de precaución ante el COVID-19, como lavarse las manos continuamente y usar mascarilla. Y tenemos la primera ley de Newton o el principio de inercia. Esta clase presentada por la profe Emily Rosario. El curso es sexto de secundaria. Antes de iniciar, tenemos esta interesante frase que dice: la educación no es llenar un balde, sino encender un fuego. Qué interesante. Recuerden que aunque es complicado de forma virtual los encuentros que estamos dando, es necesario llevar a cabo los procesos para que ustedes sigan educándose, ya que es necesario para que se puedan formar como entes del mañana para la sociedad. Para iniciar, es preciso tomar en cuenta la fórmula de la primera ley de Newton. Nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Muy bien. Para poder llevar a cabo esta información, esta fórmula, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos la representación de un cuerpo. Tienes dos flechas. Estas dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo, representan dos fuerzas. Vamos a llamar F1 y F2. Bien, ¿qué debemos tomar en cuenta? Hacia arriba, cuando la fuerza es hacia arriba o hacia la derecha, es positiva. Muy bien. Cuando es hacia abajo o hacia la izquierda, la fuerza es negativa. Esto es muy importante porque para llevar a cabo esta fórmula, con este diagrama de cuerpo libre que tenemos acá, hacemos lo siguiente. Decimos que fuerza 1 ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces es positivo. Más F1, no es necesario poner el signo de más, solo lo estamos poniendo con fines educativos. Bien. Y esta fuerza, la fuerza 2, ¿hacia dónde va? Muy bien, hacia abajo. ¿Y cómo será la fuerza si va hacia abajo? Negativa. Muy bien. Entonces, más F1 menos F2 es igual a 0. Y ahí tenemos, con la fórmula que tenemos aquí, la sumatoria de las fuerzas igual a 0, tenemos nuestra pequeña ecuación para llevar a cabo lo que se nos pide. Es muy importante tomar en cuenta hacia dónde va la flecha de la fuerza, hacia dónde va la fuerza, para saber si es positivo o negativo. Muy bien. Ya expresado lo anterior, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Dice, calcular la fuerza que debe ejercer el señor Fido, este señor que está acá, para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Si nos dice que el cuerpo es de 20 kilogramos, nos está hablando de su masa. En el video que vimos anteriormente, estamos explicando que la masa es diferente al peso. Bien, entonces el único dato que tenemos es la masa. Pero la fuerza tiene que ver con la gravedad. Y esa fuerza le llamamos peso. Aquí tenemos una polea. Una polea es
un artefacto, un objeto en forma circular que está sujeto a dos cuerdas. F1, F2 representan las dos fuerzas que ejerce en esa polea. Tiene forma de circunferencia. Entonces la masa de esa polea es de 20 kilogramos. Y esa polea ejerce una fuerza hacia abajo. Esa fuerza que ejerce es el peso. ¿Cómo obtenemos el peso? Muy bien. Lo primero que voy a poner es la fórmula, la sumatoria de todas las fuerzas debe dar 0. Es igual a 0. Entonces, con este dato que tengo acá de la masa, multiplico por la gravedad. La gravedad es una constante igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad, muy importante. Entonces, el peso representado por P o por W es igual a la masa por la gravedad. Entonces, el peso es igual a 20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, multiplico 20 por 9.8 en mi calculadora. Da como resultado 196 y las unidades kilogramo por metro por segundo al cuadrado es igual a newton. ¿Okay? Esa multiplicación se lleva a cabo, da esta magnitud. Newton, representada por una N. Muy bien. Entonces ya tengo mi primer dato, lo voy a poner acá. ¿Qué sería? Esa P, que es el peso, sería F3. Entonces digo que F3 es igual al peso, bien, igual a M por G, masa por la gravedad, y eso me da 196 newton. Muy bien, excelente. Entonces, tengo este dato. Voy ahora a emplear la fórmula de la primera ley de Newton o el principio de inercia. Voy a borrar esto de acá para tener espacio. Entonces, ¿qué debo hacer luego de obtener la primera fuerza? Identificar las direcciones de las fuerzas que tengo. Entonces, para mantener el reposo, según el encabezado, eso es igual a mantenerlo en equilibrio, o sea, que no se mueva, que Fido logra hacer una fuerza